Hola a todos, este es Pablo con el canal El Buda que Ayuda, y el día de hoy quisiera discutir el tema de si el despertar espiritual y la iluminación son un fenómeno raro y difícil, o si es algo que por naturaleza va a suceder a todo el mundo, como ciertos canales de YouTube están comunicando hoy por hoy. Este tema me ha tenido bastante entretenido en los últimos meses, luego que hice una lista de videos acerca de Gurdjieff. Gurdjieff era un profesor de espiritualidad de Armenia hace varias décadas, y Gurdjieff era de la opinión que tener un cuerpo astral, como él lo describía, ser iluminado o tener un despertar espiritual era algo muy difícil y muy raro, que se tenían que dar un alto número de factores para que un individuo se lograra despertar espiritualmente. Y por el otro lado tenemos información y tenemos varios canales de YouTube de gente que nos está informando que estamos en una era en la cual mucha gente se está despertando, mucha gente está teniendo un despertar espiritual. Y me gustaría empezar con el campo de Gurdjieff, porque es un campo para mí bastante realista y bastante pragmático, y luego complementarlo con la segunda parte de la historia. Entonces, basado en conversaciones que yo he tenido con gente con la cual trabajo, hago trabajo espiritual, con familiares, con amigos, me he dado cuenta que el espectro completo está cubierto cuando discuto este tipo de temas con otras personas. Por una parte, tengo experiencia de gente que ni siquiera está interesada en el tema. O sea, es gente de un pragmatismo tal que están interesados en tomar acciones, ser efectivos y lograr un cambio tangible de forma pragmática. Y esta gente usualmente no es muy atraída a temas que son altamente filosóficos o esotéricos. Usualmente se distraen rápido, no le ven el punto a la discusión, y te ven un poco raro en general, para ser sinceros. Luego tenemos a gente que le encantan este tipo de discusiones, pero no pasan de discusión y no pasan de la parte teorética y la parte filosófica. Suelen entretenerse con conceptos, con dilemas, suelen tratar de clasificar las cosas, tratar de entenderlas de forma intelectual, pero nunca pasan de lo intelectual a lo experimental, por así decirlo, o a lo sensorial, que es el paso más importante quizás. Y en un extremo, la gente intelectual tiende a ser muy lineal en su acercamiento a estos temas, de tal manera que quieren crear un concepto que se entienda y ya no cambiarlo, y pensar en tipo no aristotélico, pensar en términos de paradoja y síntesis suele ser un poquito difícil con este tipo de individuo. Luego tenemos individuos que son altamente emocionales, ¿sí? Están usualmente tratando de experimentar una espiritualidad que les haga sentir bien, tal como el video que hice anteriormente esta semana. Y van a ser más que nada inclinados a hacer prácticas o rituales en los cuales se sientan bastante bien, pero ese buscar el sentirse bien va a limitar su experimentación o su entablar en prácticas espirituales que, si bien son muy incómodas, emocionalmente incómodas, mentalmente incómodas, son la parte de la espiritualidad que nos hace crecer. Entonces es otro rango de espiritualidad que es bastante limitado. Entonces, como verán, tenemos representados casi como todos los tipos de persona que existen, ¿no? Tenemos personas extremadamente pragmáticas, tenemos personas muy mentales, tenemos personas emocionales, y luego, por supuesto, tenemos personas cuyo acercamiento a la espiritualidad es bastante profundo, son muy adeptos, están dispuestos a ir muy lejos
para entender realmente de qué se trata todo y personificarlo o volverlo una parte integral de su identidad. Entonces tenemos, por supuesto, a la gente que de veras está interesada en el tema y lo practica. Entonces, mi conclusión al respecto ha sido más que nada que estos tipos de persona son básicamente una evolución natural de cómo nosotros como humanos hemos evolucionado para tener personas en la tribu, por así decirlo, que son pragmáticas, que son buenos cazadores, o no sé, buenos agricultores, lo que fuera que se necesitara para subsistencia y trabajo, gente que es más estratégica, gente que emocionalmente es muy perceptiva y por lo tanto logra crear una cierta coyuntura o cohesividad, no sé si es una palabra, por cierto, cohesión dentro de la tribu. Y por supuesto se tiene la gente que es puramente espiritual, pero en una tribu de hace 1000 años, el chamán quizá era la persona más rara en la tribu, no era la persona más escasa o el arquetipo más escaso, porque en realidad no produce nada, ¿no? Y sin embargo, si quitamos a ese elemento de la tribu muy probablemente sufre una decadencia bastante rápida en cuestión de pocas generaciones, porque no existe ese norte espiritual en el cual alguien entiende el sistema y ayuda a cada parte del sistema a entenderse a sí misma y a entender que el sistema es un sistema no de competición de los cazadores versus los pensadores, sino es un sistema colaborativo y en el cual el sistema es más fuerte si se tienen todos esos distintos tipos de arquetipo personal. Y mi conclusión en todo este tema ha sido que Gurdjieff tiene razón en el sentido de que la iluminación es algo bastante raro por las razones que acabo de explicar. La iluminación, el tener un cuerpo astral, el ser de visión chamánica, por así decirlo, es un experimento de bastante lujo cuando se trata puramente de supervivencia de corto plazo. Y puramente por eso creo que la gran mayoría de la población no nace con los factores psicosomáticos para verse orientados hacia un desenlace espiritual de alto nivel. Sin embargo, tenemos luego el otro campo que dice, sí, pero se están dando despertares en masa. Y para darle su crédito a ese campo, yo diría que estamos viviendo en un tiempo en el cual la información de técnicas espirituales, la calidad de técnicas espirituales y su accesibilidad, la claridad con la que comunicamos estos temas, el hecho de que la espiritualidad se está volviendo cada vez menos un tabú, que no nos vemos limitados simplemente a mensajes religiosos, sino realmente la mística está resurgiendo. El hecho que no solo no es un tabú, sino que no hay peligro, no hay peligro de muerte, por así decirlo, si entablamos en una búsqueda espiritual abiertamente. Todos estos son factores que colaboran para que gente que tiene las condiciones internas correctas o nació con las condiciones correctas se encuentre con condiciones externas que también invitan ese potencial a realizarse. Y podemos incluso mencionar nuestro ambiente sociopolítico, geopolítico, nuestro ambiente económico. De tanta incertidumbre empieza a crear una verdadera presión para nuestro sistema del ego para que se desaloje. Hay una gran presión para que el ego se desaloje y dé lugar a un crecimiento espiritual más acelerado. Entonces tenemos factores externos que, en mi opinión, hacen que se vaya a dar un despertar masivo, pero para la sección de la población que nació con las condiciones internas adecuadas, por así decirlo, para lograr dar ese paso de forma efectiva. Y por ahora ese sería mi mejor intento de reconciliar el mensaje de Gurdjieff que dice es rarísimo y el mensaje de youtubers o gente que hoy por hoy dice que se está dando un despertar en masa.
yo creo que la gran mayoría de la población no va a despertar espiritualmente. Creo que tal como Gurdjieff dice, los factores necesitan alinearse. Es como una alineación planetaria la que se tiene que dar para que todo coalesca en un despertar espiritual para un individuo. Y sin embargo, vamos a ver más despertares que nunca antes, y quizá también, dada la información en el internet, vamos a estar más al tanto de que se están dando esos despertares espirituales. Así que, como siempre, muy curioso en escuchar cuál es tu opinión respecto al tema, y si creen que estos son temas o pláticas que pueden beneficiar a otros, entonces el compartir el video, el darle like y suscribirse al canal vuelve estos videos más visibles y es también bastante motivante para mí. Regresaré pronto con más videos. Hasta entonces, gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Chao.